¿Cuál es la estructura fiscal que va a acompañar este cambio en la economía global? Aumentar tasas no tiene un efecto importante sobre la recaudación. Este es el país que ha reducido más rápidamente la brecha entre el ingreso per cápita de la economía de Estados Unidos y el ingreso per cápita de cualquier otro país de la región latinoamericana. Hemos hablado de la necesidad de una reforma fiscal en República Dominicana. Hay quienes le ponen el apellido integral, pero uno de los obstáculos que tendría cualquier reforma fiscal en República Dominicana es el elemento de la informalidad. Es mayor la economía informal que la economía formal. Por tanto, ahí hay una gran distorsión porque se tenderá siempre a reducir o aumentar los impuestos a los que están dentro de la economía formal. Los que están fuera son las pequeñas, medianas empresas de República Dominicana y hay una institución importante que es el PROMIPYME, que se encarga de apoyar, asesorar, financiar, incorporar esas pequeñas y medianas empresas a la economía formal. Tenemos a Fabricio Gómez Mazara, que es director de PROMIPYME, pero al mismo tiempo Fabricio es economista, conocedor, muy buen conocedor de la economía pública dominicana, del sector público, y además conoce muy bien del tema impositivo. Le agradecemos que haya aceptado hablar con nosotros sobre esto. ¿Cómo puede PROMIPYME incorporar nuevas empresas y nuevos negocios, digamos, dentro del proceso de economía formal que contribuya, que ayude, que avale, que sostenga, digamos, una reforma financiera consistente e integral? Bueno, gracias primero, Fausto, por la invitación, aunque yo me siento como en mi casa. En tu casa, Sí, claro que aquí sí, en mi por casa. supuesto. Mira, lo primero es que cuando uno ve la configuración del tejido productivo nacional, al menos un 96% de la estructura productiva en el país son micro, pequeñas y medianas empresas. Históricamente, estas pequeñas estructuras productivas no han respondido a la definición de la OIT de formalización. La definición de formalización, la más actualizada de la OIT, que es la que se utiliza en prácticamente todo el mundo, tiene que ver con una definición más bien legal. Es decir, tiene que estar constituido en una cámara de comercio como una estructura productiva que es una empresa, una persona no física, una persona moral, una persona como lo describe la ley. Ahora bien, eso desde el punto de vista legal es así, pero no necesariamente todas las estructuras productivas pequeñas, aunque sean personas físicas, tienen un grado de informalidad en términos financieros. Ya. Es decir, PROMIPYME, como su ley 488-08 establece, uno de los elementos esenciales es mejorar la competitividad de estas pequeñas estructuras productivas y lo hace a través de servicios financieros y, lo más importante, los servicios no financieros, que están vinculados a la educación, en materia de manejo de efectivo, capital de trabajo y todos los elementos que tienen que ver ya con mercadeo y otros que evitan que la experiencia del emprendedor no se alargue tanto, porque la historia del emprendedor comienza con varios fracasos y después a la tercera o a la cuarta ya se establece porque aprende de sus errores. Y la mayoría de estos errores están explicados en la falta de educación financiera. Es decir, a lo mejor conocen bien el sector donde van a desarrollar sus emprendimientos, pero no necesariamente tienen una formación en el ámbito financiero que les permite mantener estas estructuras funcionando y ser sostenibles. Muchos de esos pequeños, pequeños y medianos negocios son creados de manera intuitiva. Sí. La gente percibe que hay una necesidad de un servicio y emprende. Busca dinero y comienza a trabajar. Claro, también tiene que ver con una cultura comercial o con el hecho de que la gente se dedique a ser emprendedor o microempresario. Tiene que ver también con algunos elementos de carácter cultural. Así como hay familias donde todos pueden ser profesionales de la salud o profesionales del derecho, hay familias donde hay una tradición comercial
que prácticamente todos los... Verbigracia a los vanilejos. Claro, una parte importante de ellos, si no oye Pablo Macchini, pero Sí. una parte importante de ellos así son. Pero también hoy nosotros tenemos en el gobierno al presidente Luis Abinader y a la distinguida primera Raquel dama Peña. Raquel Arbaje. Arbaje, Sí. que vienen de una tradición familiar vinculada a las iniciativas, digamos, privadas. Privadas. No, incluso siempre recuerdo que Raquel Arbaje, la distinguida primera dama de la República, en una entrevista que le hicieron hace ya unos años, dijo que ella era una turquita de la Duarte. Un poco, un poco reivindicando esa tradición familiar vinculada a la iniciativa, al emprendimiento. Y hay muchas personas que así siguen esa tradición familiar u otros que aprenden algún oficio o alguna actividad comercial específica, dicen, ya es el momento de yo emprender, dada la experiencia previa que tengo en este sector. Eso quiere decir que la negativa a incorporarse en la formalidad es por desconocimiento más que por la intención de evadir, por ejemplo, responsabilidades legales, impositivas o de compromiso laboral. Mira, para muchos, esta es una discusión histórica de lo que provoca la informalidad. La informalidad es una cultura comercial, por decirlo de alguna manera. Recientemente, o hace ya algunos meses, se hizo un estudio respecto, la amiga Laura Peña Izquierdo hizo en Copardón un estudio apoyado por la OIT de la oficina que representa a los empresarios en Costa Rica, donde establecieron que los empresarios dominicanos, porque fue aplicado sobre República Dominicana, una de las razones por las cuales no se formalizaba era la complejidad del sistema impositivo, que era muy costoso, no por el tema de tasa ni el pago de impuestos, sino que era costoso tener que estar todos los meses, digamos, con un auditor o con un contable, explicando todo el tema y publicando todo el tema de los anticipos, tanto de el ITEVI como el impuesto a la renta. Entonces, era una de las razones fuertes por las cuales no se formalizaba, era uno de los elementos que llamó mucho la atención. Por lo cual, el hecho de simplificar el pago de impuestos a estas pequeñas estructuras productivas podría ser una opción para que ellos entraran ya a la formalización, al menos impositiva, de pagar impuestos. ¿Tú conoces lo del concepto de monotributo que se ha estado manejando y que ya Antonio Siriaco lo planteó, Lois Malcún dijo que sí, que está de acuerdo, que le parece? Iván Rodríguez dice que no, que eso que no le parece, que eso no va a contribuir en nada y que hay experiencia en otros países que el monotributo no ha servido para nada. Mira, como en el caso de Argentina. El caso de Argentina, claro, pero el caso de Argentina con el monotributo tiene que ver más con la devoción, por llamarlo de alguna manera, de gastar mucho más allá y generar estos déficits enormes que terminan afectando, devaluando la moneda y afectando, digamos, el nivel de vida de las personas a través de un aumento increíble de la inflación. Pero, de alguna manera, el concepto de monotributo lo que busca es poner a participar o poner a pagar impuestos a sectores que no involucran en su cultura comercial el pago de impuestos. Es decir, simplificarlo en el sentido de que va a ser un porcentaje de las ventas brutas, fundamentalmente a las micro y una parte de las pequeñas empresas. No es que se puede extender el monotributo a todo el tejido productivo, sino como una solución a esos sectores, al micro y a una parte de los pequeños empresarios, poniendo un monto de ventas mensuales, ¿no? Micro y pequeñas empresas. Micro y una parte de las pequeñas empresas, una parte mínima de las pequeñas empresas. Serían, digamos, que entrarían a ser contribuyentes formales, en el sentido estricto de la palabra, y que de alguna manera, pues... ¿Y las medianas? Bueno, lo que pasa es que las medianas ya tienen otra estructura. Las medianas ya tienen acceso a financiamiento en el mercado formal, en el sistema financiero formal, y ya pueden asirse de otros elementos para financiar sus, digamos, su funcionamiento y su ampliación. Ya. Y me gustaría saber, ¿hay condiciones para minimizar la burocracia
con las micro y pequeñas, o esa parte que tú sugieres, de las pequeñas empresas que puedan ser incorporadas en este monotributo para facilitar su incorporación, el acceso a formación, a información financiera, a crédito, a planificación? Sí, mira, claro que sí hay un espacio y sobre todo el desarrollo del Big Data, de la inteligencia artificial y todos estos cambios que se han producido en la cuarta revolución industrial, pues ayudaría a la autoridad tributaria, en este caso a la DGI, a incorporar a esos sectores al costo más bajo posible. Porque durante un buen tiempo, el tema de que esos sectores, digamos, no participaban en el pastel tributario, se debía al costo de encontrar a uno de ellos, que era muy alto respecto del porcentaje de impuestos que pagaban. Entonces era más fácil o menos costoso desde el punto de vista del esfuerzo tributario ir a sectores que representaran un mayor porcentaje del pastel tributario, por llamarlo de alguna manera. Pero ahora, como los costos de búsqueda se han abaratado por el tema del impacto por el cambio tecnológico, podría ser mucho más fácil y menos costoso. ¿Cuáles figuras podrían formar parte del monotributo? No, porque el monotributo lo que hace es simplificar el pago. Se pone como un porcentaje de las ventas brutas mensuales un monto, y ese monto se aplica y sería un pago único que se aplicaría. Eso incluye ITEVI, e impuesto sobre la renta, fundamentalmente. Eso incluye el impuesto para Infotep. Sería un monto y ahí la distribución. La seguridad social. Y ahí la distribución ya. La tesorería. Ya sería parte de una estrategia de política pública más amplia. Lo que tú buscas en un primer nivel es convertirlos ya en contribuyentes formales y cambiar un poco esa cultura de sentirse que están fuera de la estructura y de la obligación tributaria, porque pagar impuestos es una obligación. Es una obligación. Es una obligación ciudadana que todos debemos cumplir. Entonces yo creo que en esa primera parte sería un cambio importante en la cultura tributaria de esas pequeñas estructuras. Pero no se le aplicaría nada relacionado con el anticipo, por ejemplo. No, porque el tema en el caso del monotributo, esas ventas brutas son ese impuesto sería como porcentaje de las ventas brutas que se dan. Usualmente estas pequeñas estructuras productivas, una parte importante de ellas vende al contado. Se puede fácilmente establecer una renta presunta o un monto de ese monotributo se aplicaría al ITEVI y a la renta presunta, y ya la autoridad tributaria tendría una mayor capacidad de estimar. Lo digo porque ahora están recibiendo cero. Sí. Entonces, cuando tú lo incorporas, recibiría al menos una parte. ¿Y cuánto es el estimado de porcentaje de las ventas brutas que se aplicaría en el caso de que se acogiera, por ejemplo, el monotributo? Es que eso depende en algunos países cómo estima la autoridad tributaria, porque aquí el tema sería, no podría ser un porcentaje muy alto porque desincentivaría a que la gente entrara. Tiene que comenzar siendo un 10, un 15, un 12%, y luego vas a ir subiéndolo de manera escalonada, una vez ya por debajo de la tasa forme parte. No digamos que tú un 10%, y después tú lo vas a ir subiendo y lo llevarías ya a una tasa de equilibrio que tendría más parecida ya al ITEVIS, por llamar la estructura o digamos la tasa más alta, aunque es el impuesto a la renta, pero digo la tasa más vinculada a estas actividades comerciales. Por tu incorporación en esta organización o entidad Promipyme gubernamental de promoción, soporte y apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿cómo tú entiendes que podría el gobierno manejar tributariamente estas empresas que ya están incorporadas y que forman parte del objetivo de apoyo de Promipyme? Mira, yo primero quiero hacer un disclaimer en el sentido amplio. Yo no formo parte, yo soy un funcionario público, pero no formo parte, digamos, del equipo que maneja toda la estrategia
fiscal, es decir, desde el ministro de Hacienda, director No, de pero por Impuestos supuesto, Internos, eso está y clarísimo, eso está clarísimo. Sí, mi amigo, el ministro de Economía, Planificación y y Desarrollo, desarrollo. que son los que también aduana. Tengo entendido que la responsabilidad ha sido del ministro de Hacienda, fundamentalmente. Claro, sí, 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 no, sí. porque le toca, Le no, es toca. que le toca. A eso no todo el mundo concursa para ganarse ese premio, ese es un premio un poco difícil Difícil, de sí. administrar. Pero yo creo que podemos empezar a ver como, y aquí quiero hablar un poco más como economista y como académico, tener una mirada, porque hoy lo que estamos viendo es cómo encontramos la estructura fiscal más adecuada que acompañe los cambios en los flujos comerciales globales. Y aquí me detengo. ¿Qué está pasando actualmente? Estamos viendo un mundo que, producto de la guerra comercial, estamos pasando de una estructura previa que era de deslocalización, como se llamaba antes, donde los centros de consumo estaban lejos de los centros de producción, fundamentalmente Europa del Este y Asia. Que luego de la caída del muro de Berlín, pues generaron estos incentivos para atraer inversión de Estados Unidos y de Occidente para esos lugares y así abaratar el costo de producción y llevarlo a los grandes centros de consumo, fundamentalmente Estados Unidos y Europa. ¿Qué ha pasado ahora? Ahora estamos en una guerra comercial y en una fragmentación económica. Esa fragmentación económica lo que está haciendo es un proceso de reversión, donde se están relocalizando las inversiones, lo que llamamos el nearshoring, ¿verdad? Ya. Entonces, La globalización se desintegra. se desintegra. Entonces, ese nearshoring que está volviendo a traer o acercando las inversiones al centro de consumo mayor, en este caso los Estados Unidos, y Europa. nuestro principal socio comercial, ¿qué está produciendo desde hace ya unos años en República Dominicana? Una atracción de inversión extranjera directa. Directa. Y se proyecta que esos flujos de inversión, al menos durante la próxima década, se mantengan de manera constante, porque se necesitan estos centros de producción tenerlos lo más cerca de la costa este de los Estados Unidos, en este caso. Eso encuentra a República Dominicana en una situación en materia logística muy favorable. Donde se ha mejorado no solo el tema del despacho en aduana, donde hay inversiones en logística privada, se proyecta próximamente el nuevo puerto de Manzanillo, ya en San Pedro de Macorís. Vendría un ferry que llegaría en 6 horas a Mayagüez, un segundo ferry que llegaría, y ya se está hablando junto con Puerto Rico de hacer plantas gemelas, aprovechando, digamos, todo este desarrollo en la infraestructura logística de nuestro país. Entonces, dada esa situación, este es el momento preciso para ver cuál es la estructura fiscal que va a acompañar este cambio en la economía global y cuál es la que mejor nos satisface o de alguna manera mejora la calidad de vida de los ciudadanos dominicanos. Este es el espacio correcto para hacer esta reforma desde el punto de vista fiscal. Mirarlo, ¿no? Porque muchas personas me preguntan, ¿y por qué ahora? Yo creo que ahora convergen dos elementos. Primero, el cambio en esa economía global, esta fragmentación que nos favorece desde el punto de vista del nearshoring y de la inversión extranjera directa que seguirá manteniéndose y creciendo en el tiempo. Y por otro lado, ya llega un momento donde no puede esperar más. Entonces hay dos grandes elementos. Desde el lado del gasto, reciente, el año pasado, si mal no recuerdo, el ministro de Hacienda, el buen amigo Jochi Vicente, llevó al Congreso una ley de responsabilidad fiscal. Una ley que no se ha tocado. Esa ley aún no se ha tocado, pero quiero decir en qué consiste esa ley de responsabilidad fiscal. Esa ley de responsabilidad fiscal establece una regla fiscal, valga la redundancia, respecto del gasto. Del gasto, de la inversión. ¿En qué consiste esa regla del gasto? Y deuda también. ¿Verdad? Para ponerlo simple. Me voy a quedar solamente con la regla fiscal por el lado del gasto. Él dice, miren, en lo adelante, si se aprueba esa ley, el gasto público va a crecer solamente un 3% por sobre la inflación. Y aquí me detengo porque sé que esto es un tema de especialista. Cuando se proyectan los ingresos tributarios, cuando se hace el presupuesto, se parte de lo siguiente. Los ingresos presupuestarios van a crecer con el crecimiento nominal de la economía. ¿Qué es el crecimiento nominal de la economía?
el Producto Potencial de República Dominicana ha estado siempre en el entorno del 5% del PIB. Sí. Y a eso se le suma la inflación. Por todo el tema del Banco Central, como ha manejado el tema de su esquema de metas monetarias, es un 4%. Es decir, en principio, el presupuesto de un año para otro debe crecer 5% del PIB más 4% de la inflación, es decir, un 9%. El crecimiento igual al crecimiento nominal, el crecimiento de los ingresos presupuestarios. Entonces, con esta regla, si se aplica, si se aprueba esa ley, crecería 4% más 3%, un 7%. 7%. Entonces, los ingresos tributarios serían mayores al gasto. Y en el tiempo, en el mediano plazo, eso iría corrigiendo la brecha que hoy tenemos del déficit fiscal, porque los gastos son mayores a los ingresos. Que es aproximadamente un 5% del PIB. Un 3%. 3%. 3%, sí, porque el gasto, de acuerdo al presupuesto del 2024, es de un 18%, pero los ingresos fiscales solamente son de casi un 15%, 14.9%, claro, para ser exacto. Bien. Entonces, eso es lo que se buscaría por ese lado. Por el lado, en caso de que se aprobase la ley de responsabilidad. De responsabilidad. Ok, fiscal. Fiscal. Por el lado de los ingresos, digamos que habría que atacar, porque ¿qué ha pasado por el lado de los ingresos? Desde el año 1992, cuando se hizo la gran reforma estructural de la República Dominicana, se aprobó ese código tributario. Pero ese código tributario lo que hizo fue ecualizar los ingresos provenientes de los impuestos a el mercado internacional o al comercio internacional, que eran las aduanas, reducirlo y compensarlo con impuestos al consumo, impuestos internos, fundamentalmente al consumo y a la renta de las empresas y de las personas. En el tiempo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo esa estructura tributaria se ha ido deteriorando? De la siguiente manera: se han ido haciendo parches cada cierto tiempo, pero además de los parches, lo que más ha afectado a esa estructura tributaria o la eficiencia recaudatoria de la misma ha sido la aprobación de leyes sectoriales que están acompañadas por incentivos fiscales o incentivos tributarios. Entonces, todas esas leyes de incentivo lo que han hecho es debilitar la fortaleza de la estructura tributaria para recaudar. Esos hoy representan cerca del 5% del Producto Interno Bruto. Eso es una responsabilidad política y una responsabilidad legislativa que se ha ido haciendo como parte de estrategias y de presión de grupos para reducir el impacto tributario en general. Eso es una descomposición, digamos, del sistema tributario. Pero lo vamos a hablar con más detalle cuando retornemos luego de esta pausa. En este diálogo con Fabricio Gómez Mazara. Volvemos en un momento. Bien, Fabricio, me gustaría, en este caso, hemos llegado a un punto importante. El gobierno no puede probablemente eliminar los incentivos, sino que tiene que manejarlo por razones, zona franca, empleo. La parte relacionada con el ITEVIS, hay unos productos ahí que están excluidos, pero que son además la fuente más importante para la evasión, que es una evasión excesivamente alta. No solamente por el componente que ya vimos al principio de la informalidad, sino porque grandes contribuyentes tienen formas para evadir sus responsabilidades. Le cobran los impuestos a los usuarios, a los clientes, pero los retienen. Entonces, es un muy serio problema. ¿Cómo afrontamos entonces el tema de los incentivos que han ido siendo parches que se han ido incorporando? Mira, actualmente por decirlo así, por cada peso que recauda del ITEVIS aproximadamente, que es un 18%, una tercera parte se evade, pero otra tercera parte se van en exenciones. Lo que llega efectivamente a la Dirección General de Impuestos Internos
es un 33 o un 36% de ese tributo. Y lógicamente aquí lo que está eso demostrando es que no es ni siquiera ya un tema de tasas, de aumentar tasas, porque con ese nivel de evasión del ITEVIS fundamentalmente y una parte del impuesto a la renta, aumentar tasas no tiene un efecto importante sobre las recaudaciones. Es decir, que no se puede tocar el ITEVIS. No es recomendable. Aumentar tasas no. Aumentar las tasas. Por eso, desde el lado de los ingresos tributarios, había que pensar 3 elementos. El primero, ver cómo se reduce la tasa al 16. Reducir la tasa del ITEVIS. Al 16, al 16. Se amplía la base, ya. Prácticamente, en el caso de los artículos. Y ampliar la base. En el caso de algunos artículos de primera necesidad, bueno, podría buscarse algún ITEVIS diferenciado. Pero es importante porque yo creo que el tema de la equidad viene o se puede cumplir por el lado del gasto más que por el lado de los ingresos tributarios, pero eso es otra discusión. Hay diferentes ideas o propuestas. Guillermo Carán ayer decía bajar el ITEVIS a un 10. Hay otros que dicen, Lois Malcún dice un 14. No, yo creo que hay otros que dicen un 16. Tú estás con el lado punto de vista del 16. Yo preferiría. Y ampliación de la base, claro, pero exceptuando cuáles, digamos, ítems. Artículos de primera necesidad, que se pongan 10 artículos con un ITEVIS diferenciado, más bajo, un 6, un 9%, lo que estimen. 10 artículos de primera necesidad. Ahora, y por el lado de las exenciones, ir racionalizándolas. ¿Qué quiere decir racionalizándolas? Hablar con los sectores de ir reduciéndolas en el tiempo. En el tiempo. Las exenciones. Porque lo que se trata hoy no es hacer una estructura fiscal que inmediatamente dé resultado. Es la estructura fiscal que va a acompañar a la economía dominicana durante la próxima década. ¿Qué hacemos con la zona franca? No, la zona franca históricamente ha estado fuera del sistema tributario dominicano. Bien. Y no creo que incorporarlas ahora agregue, porque es algo que tiene que ver, que deja aquí. No se toca. No debiera, porque regionalmente no puede afectar la atracción de inversión extranjera. ¿Qué hacemos con la exención impositiva a la frontera? Yo creo que esa ley de desarrollo fronterizo es una de las exenciones que yo entiendo que hay que comenzar a racionalizar. Racionalizar es dar un compás de tiempo para ir reduciéndola gradualmente. ¿Qué hacemos con el turismo? Yo creo que ya el turismo comienza con precios de transferencia a comenzar a estimarse y es un ejercicio que ha venido haciendo la Dirección General de Impuestos Internos. Yo creo que hay que reforzar, mejorar todo el esquema de ese esquema que comienza desde los turoperadores hasta República Dominicana y ver cómo esos precios de transferencia comienzan a ser incorporados a la estructura tributaria de forma más efectiva. Combustibles. Con los combustibles tenemos un tema y es que actualmente están siendo subsidiados. Yo creo que hay que dejar todo el impuesto, porque ese es un impuesto que lo que busca es abandonar a ese sector o el uso intensivo de combustibles fósiles, ahora que estamos hablando de la movilidad eléctrica y demás, que es una tendencia global. Yo creo que los impuestos selectivos a los combustibles han de mantenerse como están. Mantenerlos. Sí. Cambiar un poco el esquema, porque curiosamente con los combustibles, digamos, la gasolina premium pagan un impuesto más alto y contamina menos que la... Pero ya hay otros elementos que tienen que ver con el sistema productivo. Subsidio eléctrico. Ese es el gran talón de Aquiles. Estoy usando una palabra que utilizó el ministro de Economía, mi amigo Paveliza. Yo creo que por el lado del gasto hay que combinar 2 elementos. El primero, esa ley de responsabilidad fiscal que sometió al Congreso el ministro de Hacienda, y por otro lado, comenzar a desmontar el subsidio al sector eléctrico, porque eso va a tener un impacto importante. Estamos hablando que el subsidio al sector eléctrico se lleva entre 1.2 y 1.5% del PIB todos los años. Entonces, habría que comenzar por el lado del gasto, porque eso es una partida, eso es casi una mini reforma tributaria. Habría que comenzar 2 elementos: ley de responsabilidad fiscal más desmonte importante de
el subsidio al sector eléctrico. Tú tienes una gran responsabilidad como director de Promipyme y hay un componente importante de subsidio a las micro, pequeñas y medianas empresas en el consumo de electricidad, que no pagan, sobre todo porque están ubicadas en sectores donde tradicionalmente no hay contadores, no hay regularización, no hay cortes. Sí, lo que pasa es que aquí... ¿No tiene ningún temor respecto de ese desmonte que propones? No, porque es parte de una cultura de consumo que va más allá de las micro, pequeñas y medianas empresas, es transversal a toda la sociedad dominicana. Actualmente tenemos subsidio al sector eléctrico abierto o escalonado, porque depende de cuánto tú consumas, el subsidio se reduce. Y lógicamente, en el caso de los subsidios que se están dando a los combustibles, que es un subsidio abierto, se beneficia más del subsidio el que más consume. Entonces hay un tema de economía y de una visión distributiva que podría estar afectando ese tema. Ahora bien, yo lo que quiero es que tengamos una mirada que nos permita aprender de los errores del pasado en la estructura tributaria y en la estructura fiscal. Y entender que hay que hacer un diseño de una estructura que nos va a acompañar, como dije, la próxima década, y que tiene que parecerse más a la economía dominicana que viene que a la economía dominicana de hoy. Que tenemos hoy. Bien. No apostar a que en el corto plazo vamos a eliminar el tema del déficit, Bien. sino a ver que en el mediano plazo ese déficit podría desaparecer. Primero, mejorando los ingresos tributarios y por el lado del gasto, afectando primero la ley de responsabilidad fiscal que va a obligar al Estado, al gobierno en este caso, a tener una disciplina y se va a amarrar a una disciplina con eso de 3% por encima del crecimiento y al desmonte del subsidio eléctrico. Pero bueno, irse, digamos, adaptarse a la economía que viene, viendo todo... Que ya está, pero viendo todo el contexto que me has descrito, más el tema de la inversión extranjera directa en República Dominicana, los atractivos que tenemos, ¿qué hacemos con el impuesto sobre la renta? Yo creo que el impuesto a la renta como tal podría también reducirse a un 25%, un 24%. Yo soy más, digamos, por formación económica, más, digamos, proclive a aquello del economista Arthur Laffer y su famosa curva que le explicó en una servilleta, dice la anécdota del presidente Reagan, de que los impuestos se parecían a una parábola negativa, donde si tú pagabas cero, pues el Estado no percibía, pero si tú ponías una tasa impositiva de 100%, el Estado tampoco iba a percibir porque nadie iba a poder consumir ni invertir. Entonces había que buscar una tasa intermedia que fuera una tasa óptima donde se recaudara un porcentaje importante de impuestos sin afectar las actividades de consumo e inversión. Yo creo que ya nosotros, por el tema de la tasa, de las tasas tanto de ITEVIS como de impuesto a la renta y los selectivos, aumentándola, dada la estructura de la débil producto de la evasión y de los incentivos fiscales, por ahí no vamos a conseguir nada. Hay un tema que tú conoces muy bien y que lo has mencionado ahora. 2 veces has mencionado el tema de los selectivos. El selectivo respecto del combustible y ahora menciona algunos de los selectivos. ¿Tú entiendes que habría que aumentar los selectivos en general? No, yo en esta reforma, si me dieran a elegir, y aquí estoy hablando como economista, me estoy desdoblando, sigo siendo funcionario público, pero no puedo renunciar a mi tradición académica y profesional. De acuerdo, por supuesto. Yo creo, por eso repensar un poco a la Laffer. Vamos a bajar tasas, vamos a ampliar bases y vamos a comenzar a ver la racionalidad de una estructura tributaria en el mediano y largo plazo. No que dé resultados inmediatos, porque puede ser más, digamos, contraproducente que la que tenemos. Entonces, apostemos, repito, a incorporar los que están fuera vía monotributo, hasta cierto punto, abajo de la estructura. Facilitar el pago, bajando tasas, ampliando bases a los que están, digamos, más arriba en la pirámide. Y por el lado del gasto, vamos a los contribuyentes a decirle, vamos a tener una regla fiscal a la cual nos vamos a obligar porque va a ser una ley, y por el lado de
el oscuro personaje de la oscuridad nacional, que es el sector eléctrico, vamos a comenzar a desmontar estos subsidios, porque al final los subsidios que estamos pagando o que el gobierno está pagando al sector eléctrico, que ya andan por encima de los 1.200, 1.500 millones de dólares, no solo no es racional desde el punto de vista económico, sino que tiene un costo alternativo en materia de inversión pública y social importante. Y al final, como es un subsidio que lo están aprovechando más los que más consumen o los que tienen un consumo irracional e irresponsable de electricidad, pues lógicamente no es contraintuitivo desde el punto de vista de políticas públicas. Aquí se ha considerado por parte del gobierno la conectividad como una prioridad nacional y hay un selectivo al consumo del 10% para las telecomunicaciones. Sí. ¿Qué habría que hacer desde tu punto de vista? Tú que conoces muy bien ese sector. Reducirlo. Mira, desde que yo formé parte del Indotel, que hoy estás tú en esa difícil tarea, hemos dicho que ese impuesto que nació producto de la crisis, porque ese fue un impuesto que se diseñó en el año 2004, ¿no? Cuando asumía la presidencia o volvía a asumir la presidencia el expresidente Leonel Fernández, pues el sentido de la urgencia o de la emergencia llevó a buscar este impuesto selectivo, porque un impuesto selectivo es a un bien o servicio que tú buscas desincentivar. En medio del cambio tecnológico, era contraproducente poner un selectivo para desincentivar el uso de los servicios de telecomunicaciones. Pero se buscó un impuesto de fácil recaudación, afectando la inversión en ese sector. Yo creo que es justo para el sector que ha seguido confiando en el país y para el desarrollo de las telecomunicaciones, comenzar a desmontar ese impuesto selectivo. Tú dices reducirlo, desmontarlo, no eliminarlo. Desmontarlo, es decir, en los próximos 5 años lo desmontamos en cero. Ese 10%. Y tener un primer esfuerzo de desmontar un 4%, y que en vez de 10 sea un 6%, por ejemplo. Estoy aquí hablando, ¿verdad? Hay que ver el efecto sobre las recaudaciones, pero yo creo que pensar hoy una estructura tributaria es un pensamiento más estratégico que puramente tributario. Bien. Desde el punto de vista de los actores, digamos, fácticos de la economía, que tienen influencia, que el presidente ya ha dicho que tiene que escucharlo y que lo va a escuchar porque él quiere que esto sea por consenso, ¿cómo responder a, digamos, los reclamos de la industria? Ayer el Consejo Nacional de la Empresa Privada ha hecho un planteamiento. Sí. Los roneros han hecho otro planteamiento, tienen muy claramente unas tasas, dice, que están por encima, para ellos específicamente, de los demás sectores. ¿Cómo se maneja? Mira, yo creo que ayer el CONEP hizo un planteamiento muy responsable, en el sentido de que reconoció la necesidad de la reforma, pero dio algunos elementos como la equidad, como el tema del desarrollo productivo y algunos otros elementos que puntualizó que me parecen muy interesantes, importantes mirar, porque va más a lo que establecía de que la estructura tributaria tiene que tener una mirada más estratégica desde el punto de vista comercial y económico que de buscar, digamos, cambiar las recaudaciones de un día para otro. Yo creo que es un tema importante. En el caso de los productores de ron, que ha sido un tema que ha estado mucho en la prensa, yo creo que ahí hay una lección aprendida. El ron es una industria local que tiene digamos, una demanda importante no solo en el mercado interno, sino en el mercado internacional, y de alguna manera también, si tú quieres promover las exportaciones de ese sector, no tienes que ponerlo a exportar impuestos, por decirlo de alguna manera. Las grandes fábricas de ron ya son corporaciones internacionales con inversión extranjera. Claro, pero producen en el país. Producen en el país. Y además... Y han internacionalizado las marcas. No, y en el caso del ron es una denominación de origen. Una denominación de origen. Que le da un mayor valor a la marca. Sí. En ese caso, pasaron cosas difíciles la vez pasada, ¿no? En el periodo pasado donde estuvo... la reforma del 2012-2013. Claro. Sí, que tuvieron que administrarla varios
directores de impuestos internos. Sí. Ahí ocurrieron dos cosas difíciles para la industria. Primero, el aumento importante de los impuestos, pero segundo, también se cerraron dos empresas que producían alcohol, o ron nacional, creo que Barceló, Tremols y otras empresas, que de alguna manera redujeron la oferta y al mismo tiempo incentivaron a que se hicieran estas fábricas clandestinas que terminaron envenenando tantas personas. A mucha gente que murieron como consecuencia de eso. Entonces, esa es una de las lecciones que tenemos que aprender a la hora de cambiar el diseño de la estructura tributaria. Esa es una lección aprendida que debemos ponerla en práctica. O sea, ni tanto que queme al santo, pero tampoco que no ilumine. Entonces, tiene que buscar ciertos equilibrios sectoriales y creo que el CONEP andaba en su declaración que la califico, lo vuelvo a calificar como muy responsable desde el punto de vista de una institución que agrupa a grandes, digamos, actores del tejido productivo nacional, decir, hay una necesidad de reforma, pero tenemos que tener una mirada más estratégica a la hora de abordarla. Ya. Sector minero, que ha sido un componente importantísimo de la inversión extranjera, incluso en el caso de una empresa extractora de oro en San Juan de la Maguana que ha estado intentando iniciar operaciones, eso se ha detenido, pero tenemos la gran minera, Barrick, Pueblo Viejo, en República Dominicana, con una inversión sobre los 3.000 millones de dólares, y las autoclaves y todo aquello, más los precios del oro que están disparados. Claro, yo de verdad que no entiendo, no sé las intrínculas porque no formo parte de ese sector, pero me llama la atención que se hayan retrasado tanto esos proyectos, porque al final, así como pierde, dado el precio internacional disparado del oro, así como pierde el valor de las acciones de las empresas que no pueden exportar y tener una mayor rentabilidad por el producto que venden en el mercado internacional, también se pierden ingresos fiscales, tributarios en este caso. Porque si el precio es alto y por el acuerdo que hay, el contrato con la Barrick deja de exportar, el Estado Dominicano deja de percibir ingresos. Sí, pero los ingresos que recibe el Estado Dominicano son a partir de un precio de la venta del oro a nivel internacional. Sí. Creo que son unos $1.700 la onza. Y está por encima de 2.000. Está por encima de 2.000, es decir, que el Estado Dominicano debe estar recibiendo un buen resultado. Siempre y cuando se explote y se exporte. Se sigue explotando y exportando. Claro, pero en cantidades menores, porque la capacidad productiva, tengo entendido de la mina... Bueno, porque hay una presión sobre una especie de cola o presa de cola, sí, que es un elemento igualmente medioambiental, sí, y no hay lugar. Claro. O hay propuestas de lugares, pero claro, no se ha logrado. Pero lo que quiero decir es que actualmente la capacidad productiva se ha reducido porque no han podido ampliar. Entonces, eso ha redundado en que, bueno, hay algunos ingresos que no han podido entrar a las arcas nacionales. Ciertamente. Hacemos una última pausa en este diálogo con Fabricio Gómez Mazara, que es director de Promipyme, economista, muy conocedor de las finanzas públicas. Volvemos en un momento. La reforma fiscal y tributaria de 1992 fue un elemento episódico que cambió la economía dominicana. Aunque Balaguer la impuso por decreto en una parte, no hubo realmente consenso, pero a partir de esa reforma, que comenzó a tener resultados ya después de que Leonel Fernández ganó las elecciones de 1996, el país cambió definitivamente. Se le puede atribuir el cambio en la economía, en el crecimiento de la economía dominicana, en la productividad, incluso que se atribuye el propio Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana a esa reforma hecha por Balaguer. Digamos que esa es la última gran reforma estructural de la economía dominicana que todavía está rindiendo resultados. A propósito de Balaguer, hay que decir que curiosamente el presidente, que no creía en por un tema de formación, era más vinculado a
una formación económica más keynesiana. Ujú. El presidente que aprueba la ley 299 de incentivo industrial la termina sepultando en la reforma del año 92. Sí. Entonces, y lo hace a contrapelo, lo hace en medio de una crisis política y Crisis económica, política y económica. y lo hace prácticamente con desgano, pero Ujú. evidentemente ese cambio estructural del año 1992 es lo que de alguna manera explica este crecimiento de la economía dominicana, sobre todo del ingreso per cápita. Este es el país que ha reducido más rápidamente la brecha entre el ingreso per cápita de la economía de Estados Unidos y el ingreso per cápita de cualquier otro país de la región latinoamericana. Sí. Sí, de acuerdo a un estudio que hizo el año pasado el Fondo Monetario Internacional, producto del gran crecimiento, porque hemos tenido una senda de crecimiento importantísima. Sin embargo, a pesar de haber crecido tanto, Eso es lo que nos permitió ser un país de ingresos medios. exacto, un país de ingreso medio actualmente, Ya. sin embargo, ese crecimiento no ha tenido una correspondencia en la estructura tributaria, es decir, seguimos creciendo, capacidad de crecer tenemos, pero ha sido con déficit fiscales. Solo en el año 2006-2007 hubo un superávit. No, pero los déficits fiscales son desde el año 2008, cuando por supuesto, la crisis bancaria del 2003 tuvo un efecto. Todavía la estamos pagando. Hay un cuasi fiscal escondido, acumulado por ahí, al que no se le está buscando solución. Claro, claro, pero quiero decir con esto que fíjate cómo la estructura tributaria se fue afectando en el tiempo, 2008, 2009, precisamente por todas estas aprobaciones de leyes sectoriales que aplicaban a incentivos. Pero esa fue la fiscales. contrarreforma. Esa es una contrarreforma. Esa es la contrarreforma, por Entonces, supuesto. esta es una lección un poco aprendida a la hora que vayamos a cambiar a esta nueva estructura tributaria. Lo que estamos enfrente. En el año 92, hay que decir, 1992, en el siglo pasado, para los más jóvenes que nos están mirando, República Dominicana llegó tarde al proceso de reformas que se habían estado implementando por recomendación de los organismos internacionales, Claro. y que incluso tuvimos un proceso de regresión. Ya, habíamos pasado la En el década año perdida y todo 1986 aquello, sí, tuvimos un claro. proceso de regresión Sí. con la llegada del doctor Balaguer, que después de una crisis horrible en el año 89, en el año 92, producto de la presión local e internacional, aprueba esta reforma estructural en el año 1992, importantísima, y que hoy es lo que está detrás del modelo de desarrollo económico y social de República Dominicana. La de ahora tenemos que pensarlo como el que va a acompañar a un modelo de desarrollo económico y social que tendrá necesariamente que adaptarse a los cambios en la economía Pero hay internacional. un tema que planteó el presidente Luis Abinader, que es que con esta reforma hay que buscar la manera de reducir la pobreza en República Dominicana. Yo estoy completamente de acuerdo, porque un país de ingresos... Pero no se había planteado nunca el tema de la reducción de pobreza como consecuencia de una deuda social acumulada. Mira, hay un desequilibrio, hay una desigualdad muy fuerte en la economía dominicana. ¿qué es la gran deuda? ¿Qué es la gran deuda de nuestro modelo de desarrollo económico y social? Es decir, hemos logrado reducir la pobreza monetaria, históricamente, varios gobiernos lo han La pobreza hecho. Absoluta fue que dijo el Claro, presidente. él habló ya de pobreza absoluta, que ya es un concepto un poco más fuerte que la pobreza monetaria e incluso la multidimensional, que es como uno trata de medirlo de manera más integral. ¿Por qué? Porque esa ha sido la gran deuda de nuestro modelo de desarrollo económico y social. Un país de ingreso medio, como su nombre lo indica, debe de ir ya haciendo desaparecer elementos como la pobreza, aunque no es tan simple, porque hay elementos de carácter migratorio y hay otros elementos que podrían afectar. Lacras que se mantienen, como el analfabetismo. Claro, o los efectos de la crisis climática que tienen impacto. Ese es un nuevo elemento sobre la propiedad pública y que nos privada. afecta. Los grandes problemas del mundo hoy día son la crisis climática y la crisis migratoria. Pero creo que estamos en una muy buena oportunidad de relanzar nuestra economía a través de una estructura fiscal más acorde con lo que estamos viviendo hoy. Es cierto que esta estructura, con todos los parches y con todas las críticas que se le puede hacer en
en el largo plazo, del año 92 hasta la fecha, ha explicado de forma importante el crecimiento económico y ha acompañado la madurez democrática de nuestro país. ¿Tú crees que será posible reducir la pobreza absoluta sin hacer una revolución? Claro que sí, claro que sí. Yo creo que hoy nosotros gozamos no solo de una fortaleza institucional, gracias a la madurez de nuestro sistema democrático, sino también a una oportunidad de oro con esta relocalización o este nearshoring, que por un tema de cercanía territorial con los Estados Unidos podemos aprovechar, pero tenemos un ingrediente que nos catapulta aún más, que ha sido el desarrollo logístico que tiene el país, sobre todo en los últimos años, con toda la inversión en infraestructura logística, tanto pública como privada, el despacho 24 horas, todo el tema de los couriers, y ni hablar de la frecuencia de, digamos, todo el sistema aeroportuario que tenemos en nuestro país. Este es un destino donde usted puede ir a cualquier parte de América Latina y del mundo vía aérea, porque tenemos también toda una estructura que así lo sustenta. Muchísimas líneas aéreas a muchos destinos parten o usan a República Dominicana como uno de sus destinos principales. Qué bueno. ¿Las alianzas público-privadas han servido o todavía les falta rendir un resultado más ostensible? Yo creo que han rendido en la medida en que hemos comenzado a ver que la relación entre el sector público y el sector privado, más que de adversario, es de complementariedad y de cooperación. Cuando tú buscas o persigues una estrategia de desarrollo económico y social, como hicieron los países asiáticos hace 25 o 30 años, era sobre la mirada de que, si bien es cierto que el sector público tiene que garantizar equilibrios y también la redistribución del ingreso nacional, no es menos importante el apoyo del sector privado para ampliar la capacidad productiva. Sí. En la medida en que nos veíamos o Estado, o como se decía antes, sí, Estado versus mercado, nada de eso. Yo creo que hoy estamos llegando a un nivel de conciencia en materia de políticas públicas, no solo de que ambos son necesarios, sino que son imprescindibles su cooperación para mejorar nuestro modelo de desarrollo. Pero es una relación desigual, porque aunque el Estado de algún modo es el que regula, el sector privado es el responsable del 80% del Producto Interno Bruto. Precisamente, y por eso estas alianzas público-privadas, esta nueva visión, lo que está diciendo es, ojo, el objetivo común es ampliar la capacidad productiva que le permita a usted que sus inversiones sean sostenibles en el tiempo, y a mí como Estado me va a permitir la responsabilidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Muy bien, qué bueno. Y regular la manera de hacer negocio, claro, de forma competitiva, claro, claro, con la posibilidad de crear riqueza y distribuir equitativamente esa riqueza. Claro. Que llegue a donde tradicionalmente no llega, sí, que sí, no se concentre en las mismas manos. Y sobre todo, la riqueza creada. Sobre todo en una economía como la nuestra, que cada día se internacionaliza más, donde lógicamente ya tú tienes reguladores locales que tienen que actuar en consonancia con reguladores globales, que tienen que garantizar de alguna manera todo este esquema de regulación internacional que hay en los mercados y en los servicios. Qué bueno. Muchas gracias, Fabricio Gómez Mazara, muy agradecido de tu versión, no solamente como director de Promipyme, sino como economista, conocedor de las finanzas públicas, de la economía pública dominicana. Muchas gracias a los amigos televidentes por acompañarnos en este diálogo. Yo creo que ha sido muy valioso, muy interesante, gracias, muchos datos y una versión muy moderna de lo que está pasando en el mundo y de cómo nosotros nos insertamos y podemos aprovechar, especialmente proyectando hacia el futuro, una economía más competitiva. Gracias, Fabricio. Hasta luego, señores.